pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y cantaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. Que el Señor añada bendición a nuestra vida por haber leído su santa y gloriosa palabra. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Como les dije, estamos estudiando el Salmo 66. Este salmo, recuerden que para su estudio lo dividimos en ¿cuántas partes? A ver, los que están siguiendo el estudio. En 5 partes. En 5 partes. De las cuales ya hemos estudiado 3 partes. Hoy consideraremos la parte número 4 y la parte número 5. Es decir, las 2 últimas partes en que se dividió el Salmo para su estudio. ¿Cuáles son esas 2 últimas partes que vamos a estudiar? Y las cuales las titulé de la siguiente manera. La parte número 4, una adoración que responde con compromiso real. Versículos 13 al 15, una adoración que responde con compromiso real. Versículos 13 al 15. Y la parte número 5, una adoración que testifica y camina en integridad. Recordemos que el Salmo es un salmo de adoración. Versículos 16 al 20. La enseñanza o el título de la enseñanza para hoy es cumple tus votos a Dios. Cumple tus votos a Dios. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a considerar la 4ª sección de este salmo. Una adoración que responde con compromiso real. Vamos a leer los versículos 13 al 15, por favor, que serán los cuales vamos a meditar en esta primera parte. Dice así la palabra de Dios: entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos, Selah. Bien, hermanos, después de haber pasado por un proceso de fuego, de la prueba, el salmista, y haber sido purificado como se purifica la plata, que si usted lee los versículos anteriores, eso fue lo que aconteció y lo que él narra, que fueron pulidos como se purifica la plata. Después de este proceso viene la respuesta. El salmista dice en el versículo 13 y 14, entraré en tu templo, después de la prueba, después de haber sido purificados, después de haber pasado por un proceso, dice, entraré en tu templo con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y mi boca prometió cuando yo estaba angustiado. Vemos aquí una declaración que nos indica que después del proceso de la prueba, el procesado responde
con un compromiso real, genuino, verdadero. Es decir, con una vida realmente transformada y dispuesta a vivir en obediencia y adoración al Señor. Y es que esa debe ser la actitud nuestra y la respuesta nuestra cuando pasamos por pruebas y dificultades en la vida. Que nosotros realmente a través de esa prueba lleguemos a ser mejores que lo que éramos antes, más parecidos a Cristo, viviendo en obediencia y dispuestos a servir al Señor. Debemos nosotros, después de pasar de una prueba, llevar una vida realmente transformada y dispuesta a vivir en obediencia y adoración al Señor. Y eso es lo que el salmista nos está enseñando acá. David hizo unos votos, o promesas también podíamos llamarlas, a Dios, cuando estaba profundamente angustiado, según nos dice el texto, en la hora de la prueba, él hizo esos votos. Dice el versículo 13, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios cuando estaba angustiado. En la antigüedad, cuando una persona enfrentaba peligro de muerte, enfermedad, guerra y aflicción, solía hacer votos o promesas a Dios, prometiendo una ofrenda especial a cambio de la ayuda del Señor. Señor, ayúdame y yo te doy esto. Un voto era una promesa solemne hecha al Señor y la persona debía cumplir con integridad lo que había prometido al Señor, con sus labios cuando él estaba en aflicción. O sea, era un compromiso que él hacía con Dios. Por eso vemos en el versículo 15 al salmista cumpliendo valientemente estos votos, cumpliendo su palabra que pronunciaron sus labios. Noten lo que dice el versículo 15. Te ofreceré holocaustos de animales engordados con incienso de carneros, sacrificaré toros y machos cabríos. Los holocaustos y animales junto con el incienso o humo de los carneros representaban lo mejor de sus bienes, simbolizando una entrega total, costosa y sincera en respuesta al favor recibido de Dios. En el Antiguo Testamento el holocausto era un sacrificio completamente consumido por el fuego, ofrecido en el altar de bronce. Esto entonces representaba, queridos hermanos, una consagración total de la persona a Dios, una entrega completa a Dios. Representaba gratitud y adoración sincera al Señor en respuesta al favor divino. Cuando se ofrecía a la víctima, el fuego era la quemaba totalmente, por eso era un holocausto. La víctima quedaba totalmente quemada. Y entonces eso representaba una entrega total, representaba una entrega completa al Señor y una gratitud y adoración sincera en respuesta al favor divino. A ti te pertenece todo, Señor. Y hermanos, aquí hay un principio y una verdad espiritual que debemos tener en cuenta todos nosotros, los hijos de Dios. ¿Y cuál es ese principio? Que la verdadera adoración cuesta algo, hermanos. La verdadera oración cuesta. David dijo, por ejemplo, que es el que está ofreciendo aquí los sacrificios, en segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos 21 al 25, lo siguiente. No pierda el Salmo 66 y vaya conmigo a segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos 21 al 25. Dice así la palabra de Dios. ¿Y ya están ubicados? Segundo de Samuel 24, 21 al 25, dice: y Aruana dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo?
Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Aruana dijo a David: tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Aruana lo dada al rey. Luego dijo Aruana al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Aruana: no, sino por precio te la compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Amén. El contexto es que había una plaga de mortandad en la nación de Israel y estaba muriendo mucho pueblo debido a esa maldición, a ese juicio. Entonces David le ofrece holocaustos al Señor, y Arauna, no es Aruana, es Arauna, le dice que esas cosas que están ahí, la era y los animales, él se los da para que los ofrezca. Y David, ¿qué le dice? No ofreceré a Dios nada que no me cueste. No ofreceré a mi Dios nada que no me cueste. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata y los ofreció allí al Señor, y el Señor respondió su súplica. Entonces, regresando al Salmo 66, el principio es que la verdadera adoración cuesta, hermanos. Aprendemos de David aquí que él le promete al Señor que le va a ofrecer carneros y machos cabríos, pagando los votos que prometió cuando estuvo en angustia. Y dice, al ir al segundo libro de Samuel: no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. David rechaza entonces recibir la era y los animales de este hombre gratuitamente para ofrecerlos a Dios, porque él entiende que un sacrificio sin costo no tiene valor espiritual. El acto de comprarla, esa era, ese terreno y los animales por precio para ofrecerlos a Dios, simboliza compromiso, simboliza respeto y entrega total al Señor. Esta actitud revela que la devoción verdadera, hermanos, exige desprendimiento, exige renuncia y sacrificio personal, no gestos vacíos como a veces queremos nosotros ofrecerle a Dios. Ofrecer lo mejor de los animales en sacrificio era la forma en que los israelitas demostraban que Dios era más valioso que sus riquezas terrenales. Dios es más valioso que cualquier cosa que nosotros tengamos en alta estima en esta tierra. Por eso Cristo dijo que donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. En el contexto del Nuevo Testamento y en la actualidad, esto representa el sacrificio de la alabanza al Señor, el tiempo de oración, el tiempo de la lectura de su palabra, nuestro tiempo de servicio genuino al Señor. Nosotros debemos ofrecerle lo mejor al Señor. Este pasaje entonces, hermanos, nos constriñe, es decir, nos impulsa a examinarnos cómo respondemos a las respuestas de Dios cuando Él en su misericordia nos ayuda en el dolor y en la prueba. ¿Cuál es nuestra respuesta? Si hicimos votos, debemos cumplir las promesas. ¿Le has prometido algo a Dios algún día, en algún momento, en los momentos de angustia por los cuales ha pasado, le ha prometido algo a Dios? Si Dios te ha librado, entonces es fundamental que seas una persona de palabra
y cumplas lo que has prometido. En otras palabras, haz que tu gratitud a Dios sea tangible y no solo de labios solamente. Así como el salmista ofreció sus mejores animales en sacrificio a Dios, hoy puedes ofrendar tus talentos, tu tiempo o tus recursos con generosidad y alegría para la obra de Dios. Y eso es algo que se siembra para la eternidad. Es hacer tesoros para el cielo y no para esta tierra donde todo perece y fenece. Dediquemos las mejores horas del día a la oración, a la lectura de la palabra y al servicio al Señor, en lugar de darle a Dios únicamente las obras de nuestra agenda. A veces trabajamos duro durante todo el día y por la noche, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, y nos acostamos y no le damos el tiempo requerido. Por eso que es tan importante que en las primeras horas de la mañana, tan pronto despierte uno y se quite un poquito la pereza, la mente despejada, elevar nuestras oraciones al Señor, tener una lectura bíblica y meditar en la palabra de Dios para que Él nos guíe e ilumine nuestro entendimiento. Con eso estamos adorando a Dios, porque estamos dependiendo de Él y diciéndole que Él es nuestro Dios y que de Él dependemos en todas las cosas. Debemos dar al Señor lo mejor del día, las mejores horas del día, cuando nuestra mente esté fresca y tengamos las fuerzas en vigor. La adoración superficial no honra a Dios. Él merece entrega, Él merece reverencia y sinceridad total, hermanos. Por eso es que Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 1, las siguientes palabras, Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? ¿A qué está invitando a los creyentes de Roma? A que por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro ser debe ser presentado día a día en un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Y ese es el culto racional, entendido, que tú y yo, por tener el Espíritu Santo, podemos dar a nuestro Dios. Debemos tener conciencia cada día que nos despertamos que somos de Dios y que si abrimos los ojos a la luz del día es para vivir ese día para la gloria de Dios. Y no lo podemos hacer si no nos encomendamos en sus manos y si no disponemos nuestro corazón para Él desde el comienzo del día. ¿Me estoy haciendo entender? Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Porque muchos prometen a Dios en el hospital, pero tan pronto pasa el dolor y la prueba o la enfermedad, se olvidan de las promesas hechas a Dios. Dios no está tan interesado en promesas emocionales, hermanos, sino en personas íntegras que cumplen lo que prometen. Que si uno se compromete a hacer algo, lo termine. Debemos tener fe, paciencia y perseverancia para hacer las cosas que Dios nos manda hacer. Muchas veces las personas dicen: Señor, si me ayudas te serviré más. Si me sacas de esta prueba, cambiaré. Voy a congregarme más, voy a obedecerte más, voy a congregarme con ese ánimo, porque ahora no lo estoy haciendo, pero tan pronto me mejore, te prometo que lo voy a hacer. Voy a leer la Biblia más consagradamente. Pero después de recibir las respuestas, regresan a la misma indiferencia que tenían antes de enfermarse o antes de estar en la prueba. Hermanos, Dios toma en serio nuestras palabras y debemos cumplirlas.
En Eclesiastés capítulo 5, versículos 5 al 6, Salomón escribió lo siguiente. Eclesiastés 5, 5 al 6, dice la palabra de Dios: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Hermanos, las cosas con Dios son delicadas. Dios se toma muy en serio lo que tú y yo pronunciamos con nuestros labios. Por eso el versículo 5 dice: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Hermanos, entonces, no prometamos al Señor si no vamos a cumplir lo que profieren nuestros labios. Porque si nos proponemos en nuestro corazón lo que le prometimos a Dios con la ayuda del Espíritu Santo, lo podemos hacer. Si hay disposición de corazón y voluntad y conciencia para hacerlo. En el Salmo 116, versículos 17 al 19, leemos las siguientes palabras. Salmo 116, versículos 17 al 19. Dice así: te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. David era un hombre de palabra, y lo que él prometía, lo que él le ofrecía a Dios, lo cumplía. Él dice aquí: te ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Cuando nosotros alabamos a Dios, así no cantemos tan bonito, pero debemos hacerlo de corazón, porque lo estamos haciendo para nuestro Dios. Es alabanza al Dios que hizo los cielos y la tierra y nos redimió en Cristo. Dice: a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. David daba ejemplo al pueblo pagando los votos que él había prometido con sus labios. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Y observen lo que dice Números capítulo 30, versículos 1 al 2. Números 30, 1 al 2. Dice la palabra de Dios: y habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Amén. Allí está el mandato de Dios para el que haga voto al Señor. Dice que no debe quebrantar su palabra, ya debe hacer conforme a todo lo que salió de su boca. Este pasaje, hermanos, que estamos estudiando en el Salmo 66, también apunta hacia una verdad mucho mayor. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento señalaban y apuntaban hacia Jesucristo. Jesús es el Cordero perfecto que se entregó como el sacrificio perfecto una vez y para siempre, según Hebreos 10:14. En razón de esto, hoy venimos ante Dios no con animales, sino confiados en el sacrificio de Cristo, que es un sacrificio perfecto que nos justifica ante Dios. Por eso nuestra respuesta debe ser una adoración verdadera que se manifieste en gratitud, en entrega a Dios cada día.
en compromiso genuino con Él, en santidad, en fidelidad a Dios, en obediencia y servicio a la iglesia y a nuestro prójimo. Esas son las cosas con las cuales nosotros adoramos a nuestro Dios. Entendemos que todo le pertenece a Él. Nuestros hijos son de Dios y debemos orar por ellos y entregarlos en las manos de Dios. Reconocemos que nuestros hijos son tuyos, Señor. Tú los formaste en el vientre de nuestra madre o de su esposa. Tú los creaste, les permitiste nacer, les diste el aliento de vida. Los hijos nuestros son de Dios. Entonces debemos ponerlos en las manos del Señor y orar por ellos para que Dios en su gracia los guíe, los dirija, los salve y los lleve a la tierra prometida. Habiendo entonces, hermanos, considerado la cuarta sección, una adoración que responde con compromiso real, ahora consideraremos la quinta sección, una adoración que testifica y camina en integridad. Una adoración que testifica y camina en integridad. Versículos 16 al 20. Dice así: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. En estas palabras vemos una adoración que testifica y camina en integridad. El salmista llama a los que temen a Dios, es decir, a aquellos que tienen un respeto reverente por el Señor. Noten cómo empieza el versículo 16. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Entonces, ¿a qué lo llama el salmista? A todos los que temen a Dios. Lo llama a escuchar lo que Dios ha hecho a su alma, a lo que Dios ha hecho por él. La palabra hebrea para alma es la palabra nefesh, que se refiere a la totalidad del ser y a la vida misma. Entonces David está diciendo: vengan, miren lo que Dios ha hecho a la totalidad de mi ser. No solamente me ha ayudado en la parte física, sino en la parte espiritual. Entonces, mis hermanos, el salmista no guarda silencio acerca de lo que Dios hizo con él, e invita a otros a que escuchen su testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. El testimonio del salmista no es una simple teoría, sino que comparte su experiencia real y profunda y transformadora de salvación y de provisión divina en medio de la aflicción. Si ustedes observan en el Salmo 66, miren lo que dice en el versículo 10 en adelante. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Después de eso, de ese proceso de prueba y de haber pagado los votos al Señor por haberle ayudado en medio de la aflicción que pronunció sus labios esos votos, ahora el salmista quiere contar, quiere testificar lo que Dios ha hecho por él en medio de la aflicción. Entonces, en otras palabras,
él testifica de cómo clamó a Dios con su boca y le exaltó con su lengua, y él recibió respuesta en medio de la prueba. Dice el versículo 17 de nuestro salmo: a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. David hizo dos cosas muy importantes en medio de la prueba. Dice que clamó con su boca. Esta expresión indica un profundo gemir que sale del alma hacia el cielo, pidiendo ayuda con la convicción de ser escuchado por Dios, aún en esos momentos en que uno ve todo negro y que no percibe ayuda divina. David dice que clamó con su boca. Es un grito que sale de lo profundo de su ser hacia el cielo, elevándolo hacia el Señor, hacia el único que lo puede ayudar y extender su mano y fortalecerlo en medio de la prueba. Eso es lo primero que hace. Pero el verso también dice que lo exaltó con su lengua, clamó con su boca y lo exaltó con su lengua. Esto quiere decir que en lugar de desesperarse y de renegar por la difícil situación, el salmista exaltó y alabó y adoró al Señor en medio de la prueba. A cosa difícil que es hacer eso cuando uno está en dolor y en situación difícil, comenzar a alabar y a adorar al Señor. Pues aquí el salmista nos está dando el gran ejemplo de lo que podemos hacer cuando estemos pasando por una difícil situación. En lugar de renegar, alabemos y exaltemos con nuestra lengua y con nuestros labios al Señor. Qué gran ejemplo para nosotros, que cuando estemos en pruebas, en lugar de quejarnos y de refunfuñar y de renegar y de victimizarnos, alabemos y glorifiquemos a Dios con nuestra lengua en medio de esa aflicción. Hay un ejemplo muy bonito y está en Hechos capítulo 16, en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 16, versículos 22 al 25. De alguien o de dos personas que en medio del dolor y la prueba alabaron al Señor. Hechos 16, 22 al 25. Dice así la palabra de Dios: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahí vemos entonces, hermanos, cuál debe ser nuestra actitud cuando estemos pasando por dificultades y pruebas. ¿Cómo estaba Pablo y Silas? Les habían quitado sus ropas y a carne viva los habían azotado con varas. Su espalda estaba lacerada por los azotes. No contentos con eso, los meten en el calabozo de más adentro, más oscuro y más frío, y les meten los pies en el cepo. Ustedes saben lo incómodo y lo tortuoso que es tener los pies en un cepo. Pero a medianoche, cuando el dolor está más grande, porque por la noche yo no sé por qué la fiebre se sube y uno como que siente más la enfermedad. ¿Sí han notado? En la noche es cuando más se incrementa la fiebre y la enfermedad y el dolor. A medianoche, orando, no se pusieron a renegar, se pusieron a orar al Señor. ¿Y qué más hicieron Pablo y Silas? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estaban testificando de Dios con esa actitud y con eso que hicieron por el Señor, en nombre del Señor y para la gloria del Señor. Y esto es un ejemplo maravilloso para nosotros. ¿Cuál sería nuestra actitud cuando estemos pasando por un dolor así o por una situación tan difícil? ¿Realmente estamos dispuestos a orar
y a cantar himnos al Señor, mostrando que Él es nuestra fortaleza en tiempo de aflicción y de angustia. Esa debe ser nuestra actitud, queridos hermanos. El otro ejemplo lo tenemos en Job, capítulo 1, versículos 20 al 22. Job, capítulo 1, versículos 20 al 22. Dice el versículo 20: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró al Señor, lo alabó, lo glorificó, lo exaltó y dijo, esta es la adoración, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esa es adoración verdadera y genuina a nuestro Dios. Job había perdido todo su capital, todos sus hijos, todo su ganado. Quedó sin nada, pero miren la actitud. Rasuró su cabeza en señal de duelo y se postró en tierra y adoró al Señor y le dijo estas bellas palabras, hermanos, que deben estar siempre grabadas en nuestro corazón, atesoradas si un día llegamos a pasar por situaciones duras, difíciles, dolorosas. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y esa es la realidad de cada uno de nosotros. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. ¿Por qué hemos de sufrir entonces por las cosas materiales? Pero estamos tan apegados a las cosas materiales que nos duele perderlas. Pero Job no actuó así. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Quién es el que da? Jehová. ¿Quién es el que quita? Jehová. ¿De quién son nuestros hijos? De Jehová. ¿De quién son los bienes, la casa, el carro que tenemos? ¿De quién es? De Jehová nuestro Señor. Por eso dice: sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno al Señor. Dios tiene un propósito en todo lo que permite que pase en nuestra vida, en el dolor, en la angustia. Por eso entonces, cuando tenemos esa cosmovisión de la vida, en lugar de renegar y de sentirnos los más desgraciados, por así decirlo, hermanos, alabemos y adoremos a nuestro Dios, porque nosotros tenemos la gracia de Dios en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Así que este pasaje nos enseña la importancia del testimonio cristiano. El testimonio cristiano no es para presumir, sino para edificar a la comunidad de fe. El poder del clamor y la oración sincera a Dios en medio de la prueba es lo que debemos hacer nosotros, un clamor y oración a Dios de manera sincera en medio de la prueba. Y recordemos que la fidelidad misericordiosa del Señor nos lleva a la alabanza, como dice el Salmo 22, versículos 24 al 25. La fidelidad misericordiosa del Señor nos lleva a la alabanza. ¿Qué dice el Salmo 22, 24 al 25? Dice: porque no menosprecio ni abomino la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Observen lo que dice el Salmo 22, 24 al 25. Dice: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro. Dios no menosprecia ni abomina la aflicción del afligido, dice ahí claramente, ni del que escondió de él su rostro.
sino que cuando clamó a Él, Él le oyó. Esa es la certeza y la seguridad que usted y yo tenemos, que cuando clamamos de corazón, que es un clamor que sale de lo profundo de nuestro ser, el Señor nos oye. Y por eso Él dice, de ti será mi alabanza en la congregación, porque Él siempre nos oye. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Versículo 18 del Salmo 66. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En este versículo 18 vemos dos cosas muy importantes. Vemos integridad en el salmista y oración, un hombre de oración. La integridad está relacionada con la respuesta a la oración. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Así que este pasaje nos advierte sobre la hipocresía y la falta de integridad. Si en mi corazón yo hubiese albergado el pecado, la tentación o cualquier maldad, el Señor no me escucha. Entonces, este versículo nos advierte sobre la hipocresía y la falta de integridad. Si albergamos pecado o malas intenciones de forma consciente, se crea un obstáculo en nuestra comunión con Dios que impide la respuesta a nuestras oraciones. Porque cuando pecamos se pierde la comunión con Dios. Por eso dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. La palabra hebrea para mirado no significa una tentación pasajera o ver el pecado por accidente. Significa contemplar con agrado, acariciar, consentir o retener el pecado en el interior de nuestro corazón. Describe a alguien que planea llevar a cabo un pecado mientras aparenta piedad externa. Eso es hipocresía religiosa y falta de integridad en el corazón de la persona. En consecuencia, el Señor no escucha sus oraciones. Es por eso que en Proverbios 28, versículo 9, el proverbista dijo las siguientes palabras acerca de esta verdad. Proverbios 28, 9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Tremendo este proverbio. Dice que si apartamos el oído para no oír y obedecer la ley del Señor, la oración que hagamos a Él es también abominable. Con Dios no podemos jugar. Por el contrario, todo aquel que no deja que los pensamientos pecaminosos se arraiguen en su mente y en su corazón, sino que los rechaza y procura vivir una vida en integridad y sin hipocresía delante del Señor, Dios lo escuchará. Que no nos quepa la menor duda, porque aquí estamos hablando de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios y que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, el cual nos santifica y nos lleva a toda verdad. Entonces, si procuramos vivir una vida íntegra y sin hipocresía en el poder del Espíritu Santo, el Señor escucha nuestras oraciones. Proverbios 15:8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos, de los íntegros, es su gozo. ¿Sí notan el contraste? El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Y en Juan 9, versículos 31, dice lo siguiente el Señor Jesucristo. Juan 9, 31, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye.
Ahí está claro. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces preguntémonos, hermanos, si nosotros estamos siendo temerosos de Dios y procurando hacer su voluntad. Si es así, tengamos la plena certeza que Dios responde a nuestras oraciones. Él escucha a los que hacen su voluntad. Y continúa diciendo los versículos 19 y 20 del Salmo 66. Dice: mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. El versículo 19 es el veredicto de la prueba, hermanos. El hecho de que Dios respondió al salmista demuestra que su corazón estaba en integridad. Porque dice: mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de su súplica. Atendió a la voz de su súplica. Así que podemos entender que el adorador verdadero, en este caso David, examinó su vida, confesó su maldad y se presentó con motivos puros delante de Dios. Y Dios validó su integridad y respondió a su clamor en su misericordia. Por eso dice: mas ciertamente me escuchó Dios y atendió a mi voz, mi súplica. A pesar de nuestras debilidades humanas, si nos acercamos a Dios con un corazón sincero y genuinamente arrepentido, queridos hermanos, Dios escucha nuestra súplica. Por eso David dijo que al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Eso está en el Salmo 51, 17. En el Salmo 34, 6, David también dijo: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. O sea que Dios sí responde la oración a sus hijos. En el Salmo 116, versículos 1 al 2 dice, Salmo 116, 1 al 2: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Aquí David está testificando que él ama al Señor porque oyó sus súplicas y ha inclinado su oído, y por tanto él le invocará en todos sus días. Y ese es el ejemplo para nosotros. Tenemos a quien acudir, y no hay felicidad más grande de saber que Dios, el creador del universo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, escucha nuestras oraciones. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído, dice el texto, a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. Cristo fue oído a causa de su temor reverente. Y si tú y yo tenemos un temor reverente, el Señor también nos escuchará. ¿Lo creen o no, hermanos? El Salmo concluye con una alabanza por la fidelidad y el amor constante del Señor en el verso 20. Vean lo que dice: bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Concluye con una alabanza por la fidelidad y el amor constante del Señor hacia el salmista. Así que David termina este salmo bendiciendo a Dios por no haber desechado su oración. Hoy espero que nosotros terminemos este salmo confiados en que Dios escuchará nuestro clamor. El salmista aquí no se está jactando de su propia justicia. Sabe que aunque él oró con integridad en su corazón no es perfecto, y que realmente fue por la gracia y por la misericordia de Dios que el Señor no desechó su oración. Él tiene eso claro. Él sabe que tiene responsabilidad de ser íntegro, pero sabe que no fue a causa de su integridad, sino que fue por la misericordia y la gracia de Dios que Él lo escuchó. Y ese debe ser también nuestro sentir.
La palabra para misericordia es la palabra hebrea Hesed, que significa el amor leal e inquebrantable de Dios o del Dios del pacto. El amor leal e inquebrantable del Dios del pacto. Esto nos indica que el salmista reconoce que a pesar de sus debilidades humanas, la fidelidad de Dios al pacto que Él ha hecho finalmente garantiza sus oraciones para que sean escuchadas y contestadas en su trono. Es por su fidelidad al pacto que Él también escucha nuestras oraciones. En conclusión, para terminar nuestra enseñanza el día de hoy, este pasaje funciona como un espejo para el alma y nos enseña tres verdades fundamentales sobre la oración. La primera verdad: la condición del corazón importa más que las palabras. La condición del corazón importa más que nuestras palabras. Dios no evalúa la elocuencia de nuestras oraciones, sino la postura de nuestro corazón hacia Él y hacia el pecado. Entender que somos pecadores y que no somos dignos. No podemos pedir la bendición de Dios para nuestra vida mientras sostenemos con fuerza algo que Dios aborrece, como el orgullo, la falta de perdón o la deshonestidad. No pensemos que vamos a recibir respuesta a nuestras oraciones mientras alberguemos eso en nuestro corazón. La segunda es que el arrepentimiento abre los cielos a la respuesta a la oración. El pasaje nos exige perfección absoluta, pero esa perfección solamente la tiene ¿quién? Cristo. Por eso nosotros debemos correr a Cristo en arrepentimiento y fe y presentarnos siempre delante de Él en los méritos de Cristo. Dios escucha al pecador que reconoce su pecado y busca limpieza en Jesucristo, pero rechaza la hipocresía del que intenta negociar con el pecado en secreto. Y en tercer lugar, el éxito de la oración descansa en la gracia de Dios. Al final, el salmista no alaba su buen comportamiento, sino que alaba el Gesed, es decir, la misericordia de Dios. El hecho de que el Dios soberano del universo escuche seres humanos limitados es un acto de puro amor y gracia. El que Dios escuche una criatura insignificante. La misericordia es entonces básicamente tres cosas: Dios no dándonos lo que merecemos. Número dos, Dios sosteniéndonos en nuestras debilidades. Y número tres, Dios permaneciendo fiel cuando nosotros fallamos. Esa es la misericordia de Dios. Y quiero repetirlas para que se lo lleven en su mente. Dios no dándonos lo que merecemos. Esa es la misericordia de Dios. Número dos, Dios sosteniéndonos en nuestras debilidades. Esa es la misericordia de Dios. Número tres, Dios permaneciendo fiel cuando nosotros fallamos. Esa es la misericordia de Dios. Que Dios haya hablado a sus corazones, hermanos, y que les haya concedido hoy haber recibido edificación y formación espiritual en su mente y en su corazón. Pónganse de pie y vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias por tu palabra. Con humildad de corazón nos inclinamos a ti y este tiempo, hoy miércoles, lo dedicamos al estudio de tu verdad. Por eso con reverencia recibimos tu palabra y pedimos, Santo Espíritu de Dios, que la atesores en nuestro corazón y que nos dé la gracia de valorar tu misericordia y tu gracia cada día para con nosotros. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades y ayúdanos a permanecer fiel y sosténnos y levántanos, Señor, cuando caigamos. Gracias, mi buen Señor, por escucharnos y por tener misericordia de nosotros y ayudarnos a caminar tomados de tu mano en este mundo hasta el día en que tú nos llames a tu santa presencia. Gracias por cada hermano y hermana que tú trajiste en esta
de noche. Te pido, Señor, que al salir de este lugar vayan felices y contentos con tu protección y tu gracia, sustentadora en sus mentes y en sus corazones, plenamente seguros que estamos bajo tu gracia y bajo la mirada benevolente del Dios del pacto, que ha jurado amarnos con amor eterno. Gracias, mi Señor. He orado en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Queridos hermanos, una feliz noche. Si alguien quiere ofrendar el día de hoy, puede hacerlo